Urgente, así llegaba el presidente de la Nación al hotel donde va a estar alojado en la previa a las reuniones que va a mantener en la jornada del día de hoy, de mañana y jueves también. Sí. Hoy, martes, miércoles, jueves, sí. Claro, exactamente. Estará volviendo, el jueves tiene una agenda intensa, va a estar volviendo en la mañana del viernes aquí a Buenos Aires. Ya arrancó la recepción, al lado estamos viendo justamente lo que está sucediendo en este momento en la ONU. Acaba de llegar Boric, por ejemplo, pasan las delegaciones, los mandatarios se hacen la foto, porque en un ratito nomás arranca justamente las exposiciones allí en la ONU. Estará hablando 10:30, un poquito más tarde, hora argentina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La idea de Milei es estar presente, así que no tiene tanto tiempo para darse una ducha, ponerse el traje e ir hacia allí. Y te agrego que después de que hable Donald Trump, sería la reunión entre Javier Milei, el presidente de los Estados Unidos. Hay expectativa porque el mismo Scott Bessent dijo ayer que tras esa reunión se conocerían los detalles de este apoyo financiero que va a dar el gobierno de Estados Unidos a la Argentina. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda suceder, ¿no? Bien, ahí veíamos el ingreso de Emmanuel Macron. Estamos viendo en vivo todo lo que está sucediendo y esta es la previa en lo que está pasando ahora mismo en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Ya vamos a volver allí en minutos nada más. Le damos la bienvenida a David Miazo, que es economista. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, sorpresa con algunos anuncios en el día de ayer, ¿no? El tema de la suspensión de las retenciones, el apoyo abierto por parte de los Estados Unidos al plan económico de Milei. ¿Era esperable la repercusión del mercado, que ayer entró como en tranquilidad y en cierto optimismo? Sí, era esperable, sobre todo después de que hacia fines de la semana que viene había entrado hasta en un pesimismo exagerado probablemente, ¿no? Con una caída en el precio de los bonos cortos que estaban rindiendo con una tira arriba del 30%, paridades que se acercaban al 50%. La verdad que había entrado en un escenario de pánico algo exagerado y de esa exageración de pánico, bueno, tuvimos ayer un salto en el precio de las acciones por encima del 10%, los bancos acercándose un poquito más al 15%. ¿Han recuperado lo que habían perdido? Por mucho se había hablado de que habían perdido en el último tiempo todo el valor que habían acumulado desde cierre del gobierno de Alberto Fernández 2023 a la fecha. En realidad, si lo miramos, por ejemplo, los bonos, en términos de paridad, que sería una de las cuestiones más fáciles de seguir, cuando fueron las elecciones donde ganó Milei, porque a partir de ahí empezó la suba, antes de que iniciara el gobierno, estaban con una paridad cercana al 30%. Y habían quedado el viernes con una paridad cercana al 55%. Claro. Es decir, no volvieron a esos niveles, pero sí habían bajado de paridades cercanas al 70%. David, cuando yo digo paridad es por cada $100 de deuda que había de capital, valían 30, el viernes valían 55, se recuperaron 20% desde ese nivel. Ok. Y la pregunta, porque mucha gente decía, no, esto no es económico, esto es político, si se resuelve la cuestión política, esto va a descomprimir, pero evidentemente muchas cuestiones de política no se anunciaron y con dos anuncios contundentes de la economía da la sensación de que la tormenta por lo menos se corrieron algunos nubarrones. Sí, era político, pero si estaban los dólares, bancamos todo el ruido político, de alguna manera sería la lectura. Parte de esos dólares sabemos cuántos son y cómo van a venir, que son básicamente lo de las retenciones, que recordemos es básicamente un adelantamiento de los dólares, porque la producción está y es producción que se iba a ir vendiendo de acá a la próxima cosecha en abril, mayo del año que viene, y ahora de alguna manera se lograría adelantarla a este próximo mes. Lo que llama mucho la atención de la gente que no sabe o que no entiende es, todavía no apareció un solo dólar vivo y se descomprimió todo. Se recuperaron las acciones, el Banco Central pasó de vender $700 millones el viernes. Un solo dólar. Exacto. Bueno, es que la economía es expectativas, ¿no? Esto es expectativas de cómo sigue hacia adelante. Hacia adelante se acomoda o hacia adelante sigue una senda divergente. Entonces, eso es básicamente la economía, es expectativa de lo que pasa hacia adelante. En línea con eso, ¿esto descomprime a mediano plazo o es a corto plazo? Porque también sigue la expectativa de qué pasa después de las elecciones, ¿va a seguir este esquema de bandas? ¿Esto logra descomprimir del todo o pone una pausa y un oxígeno? Esto pone pausa y oxígeno. Hay que ver todavía qué es lo de Estados Unidos, que por ahora hay una declaración de lo que sea necesario para apoyar a Argentina. Bueno, pero ponía algunas opciones Scott Bessent ahí sobre la mesa, la posibilidad de un swap, digamos. Tal cual. Vamos a ver. Digo, parece mucho más concreto
que el viernes, ¿no? Que lo tiró el presidente y hasta muchos dudaron, lo salió a respaldar el Tesoro, fue un respaldo y con una declaración pocas veces vista de esa magnitud. Pero bueno, digo, hay que terminar de ver qué es para ver la letra chica, pero en respuesta a tu pregunta, sí, es... A ver, tenemos dos claros momentos. De acá a las elecciones, donde claramente la prioridad del gobierno es que esté lo más tranquilo posible y que el dólar no se dispare. Y claramente vimos la intención la semana pasada vendiendo 1.100 millones de dólares, esta semana anunciando las retenciones, etc. Entonces, el objetivo uno de acá a las elecciones es que el dólar no pase del techo de la banda, incluso puede llegar a descomprimir un poquito. Después de las elecciones, está muy bien tu pregunta y es la pregunta que hoy se está haciendo el mercado. El gobierno va a aprovechar todo este aire, todo este oxígeno para plantear un esquema cambiario que sea sostenible hacia adelante, eventualmente sin bandas, una libre flotación, bandas un poco más abiertas que no lo obliguen a rápidamente intervenir. ¿Va a aprovechar para cambiar algo que sea sostenible para los siguientes 2 años? ¿O se va a empecinar en seguir manteniendo este esquema de bandas? Y ahí el mercado lo va a leer de dos maneras. Che, el gobierno se empecina, bueno, lo va a leer relativamente malo y el mercado lo va a seguir tratando de testear. Sí, con una espalda eventualmente mucho más grande que la que tenía hasta el momento. Escúchame, y siempre la pregunta del millón es, ¿y a cambio qué le tenemos que entregar al gobierno de los Estados Unidos para semejante apoyo? ¿Puede haber un cambio de reglas? ¿Puede ser la desaparición de las bandas? ¿O mientras tanto es un apoyo grandísimo, lo que necesiten lo van a necesitar y en base a lo que vayan necesitando vamos charlando, pero lo importante es que todo el mundo sepa que acá estamos nosotros para bancarlos a ustedes? Sí, yo creo que hay dos partes. Una, si querés, la del FMI, que es la que se te pone a mirar las cuestiones más técnicas y qué esquema puede parecer más sostenible, claro, que el FMI siempre pidió por algún esquema de flotación y seguramente en el acuerdo llegó este acuerdo de banda. O sea que ahí vas a tener al FMI que también juega pidiendo más flexibilidad del tipo de cambio para que no te pase esto que te pasó ahora, ¿no? Si no teníamos esta ayuda, ¿qué pasaba hoy? ¿Cuántos dólares vendía ayer y hoy el Banco Central? Sí. Eso por un lado. Y después a Estados Unidos, que pareciera que le importa muchísimo menos toda esta cuestión de la política económica o específicamente qué haces o qué no haces. Sí. Y está jugando un juego mucho más pregunta, si no existieran las bandas, ¿no? Porque acá hay una especie de dique de contención. Está la banda, nosotros vamos a intervenir si se supera esta cuestión, es lo que acordamos con el Fondo Monetario. Había la sensación de que si no intervenían, ¿hasta dónde podía llegar el dólar? Digamos, ¿es beneficioso para la economía? El Fondo Monetario Internacional interpreta que sería bueno en algún momento que flote libremente y que por ahí el dólar se vaya a 1.800, 1.900, pensando también que hay una cuestión electoral. Bueno, ahí estaba la cuestión, ¿no? Claro. El gobierno estaba entre la espada y la pared en términos electorales, porque ¿cuál es el entendimiento de esto? Y lo vimos con las elecciones de Buenos Aires. Cada voto menos para el gobierno era más ruido económico. Exacto. ¿No? Entonces, ahí estaba el trade-off de esto. Es decir, che, ponemos todo lo que haya que poner porque mientras... El dólar es el principal termómetro de la economía de la calle, ¿no? Entonces, mientras más se dispara el dólar, peor es el humor económico en la calle, menor la intención de voto, peor el efecto económico. Y además tiene un feedback, ¿no? Digo, después es inflación, suba de lo que tenemos que pagar por distintos impuestos. Digo, entonces, la verdad que en un punto es volver a esa rueda, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso vimos un gobierno tan... usando tantas herramientas, primero monetarias, con apretón de tasa y después con dólares, y ahora usando la geopolítica a su favor y siendo pragmático, por ejemplo, con la eliminación de retenciones. ¿Y esto calma solamente el riesgo país? ¿O esto también calma toda la cuestión de van a normalizarse las tasas? Digamos, toda la economía empieza a estar en una situación un poquito más tranquila en base a lo que acaba de pasar. Sí, a ver, riesgo país en primera instancia. En segunda instancia, tasas y dólar van de la mano, porque vos tenés... A ver, el problema de fondo atrás de todo esto, más allá de ruido político, etcétera, es que tenés una economía con un exceso de pesos, de años de emisión monetaria y déficit fiscal, ¿no? Ese problema, si bien vos de un día para otro podés lograr equilibrio fiscal, tenés todo lo acumulado hacia atrás. Entonces tenés ese problema de los pesos. ¿Y por qué digo que van de la mano? Porque cuando empieza todo el ruido, esos pesos se ponen inquietos. Che, me quiero ir al dólar porque entiendo que si me quedo en pesos pierdo. Claro. Entonces de ahí viene más tasa para que esos pesos se queden en instrumentos de pesos y no se vayan al dólar. Mientras más tranquila esté la expectativa respecto al tipo de cambio, más tranquila puede estar
aumentar la tasa, ¿no? Entonces, de ahí viene ese juego de que se tranquilizan las dos cosas al mismo tiempo, pero de nuevo, esto es oxígeno de acá a las elecciones y de ahí hay que ver qué va a hacer el gobierno hacia adelante. Si pretende seguir manteniendo este esquema, muy probablemente sigamos con alguna presión cambiaria. Marian, ayer a esta altura había habido muchos anuncios, no habían abierto los mercados, pero ya había una tendencia. ¿Hay alguna tendencia en el día de hoy? Sí, ya se está viendo la tendencia tanto en bonos como en acciones. Estamos viendo que las acciones en la jornada están subiendo hasta 3%. Lo mismo con las acciones en Wall Street antes de la preapertura, con subas, mayoría de subas también de hasta 2,3%. Así que, y lo que se ve también en el dólar cripto, que muchas veces nos da la tendencia a lo que puede suceder en el resto de la jornada cuando abra el mercado, también está cayendo casi 6% el dólar cripto y esto podría marcar que estas bajas que se dieron ayer en el mercado cambiario puedan continuar hoy. Bien. David, gracias por visitarnos. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos información urgente.